violador o del pederasta está en su cabeza. O sea, es un problema de atendimiento psicológico. Bien, como les comenté, vamos a hablar en unos momentos sobre el programa Cuna Más, pero antes vamos a conversar sobre otro tema súper interesante, súper importante, del que creo tenemos que estar enterados todos los que defendemos la democracia, todos los que nos decimos demócratas. Vamos a hablar de las elecciones en Venezuela. Está conmigo el analista político Luis Núñez, el venezolano también, para que nos cuente desde su punto de vista, desde su análisis, qué es lo que puede pasar después de esta elección. Luis, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la abstención ha sido entre el 68 y el 54, que es un primer indicador. Luego han habido dos candidatos que se han enfrentado a Maduro y no sabemos por qué. ¿Qué te dicen estos dos primeros datos? Bueno, los datos oficiales yo los rechazo y más bien creo que deberíamos debatir sobre un organismo electoral del cual 4 de sus 5 miembros pertenecen al partido de gobierno. Ya por ahí, como yo digo, lo que empezó mal no podría terminar de otra manera. Recordemos brevemente, porque este tema a lo mejor a los televidentes hasta un poco les fastidia, porque es un tema recurrente. Las elecciones en Venezuela fueron convocadas por un organismo que constitucionalmente ni siquiera existe, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue una imposición del gobierno. Convocaron las elecciones en un periodo que no es acostumbrado. Según el cronograma electoral en Venezuela, las elecciones siempre se celebran en el mes de diciembre. Aquí las adelantaron para el mes de mayo, sin ninguna explicación. Una semana antes de la elección, para que los televidentes estén claros, se hizo un simulacro. Y ese simulacro, según los observadores que estuvieron a cargo, no oficiales porque el gobierno no los aceptó, generaron nada más y nada menos que 50 páginas de irregularidades. Yo fui jefe de misión electoral en el Perú en el año 2000 en cuanto a observación electoral y creo que alguna experiencia tengo. Si hay un informe de 50 páginas de irregularidades, algo no debe estar muy bien. Estas cifras que tú nombraste no resisten el menor análisis. No corresponden al ausentismo observado en los locales de votación, a menos que hayan, voy a hacer una ironía, centros de votación ubicados en la Luna o en Marte, donde los personeros de la oposición no llegaron. Porque lo que yo vi, las fotos que yo vi y la gente que acompañó el proceso, mira, si votó el 20% sería mucho. Así que esas cifras que tú has dado no tienen mucha lógica porque son las cifras oficiales. Otro detalle, hablando de observación, es que el Consejo Electoral venezolano al principio no quería observadores. Allá ni siquiera los llaman observadores, los llaman acompañantes. Pero de repente, de debajo de las piedras, sacaron unos observadores de unos organismos que institucionalmente ni siquiera existen. Yo creo que esos observadores no serían buenos ni para observar mosquitos en el río Rímac, sinceramente. Y me imagino que tu pregunta siguiente es ¿qué va a pasar? Claro, o sea, no me hace sentido porque fíjese, el 68% que le comentaba es lo que reporta el país ha podido averiguar. Así es. El oficial es el 50, 40, pero eso nadie le cree. Y luego, en medio de estas dos cifras, hay estos dos candidatos que, visto lo que ha pasado, uno se pregunta, ¿para qué se presentaron? O también se pregunta, ¿ya para qué se hacen elecciones? Cuando el Consejo Nacional Electoral no cumple con los mínimos estándares que no es que los venezolanos digan, se lo ha dicho la Unión Europea, se lo ha dicho Grupo de Lima, se lo ha dicho Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, ¿ya para qué cumple Maduro con esta formalidad? Bueno, las autocracias o las dictaduras tratan siempre de disfrazarse de algo legal. Venezuela, sus gobernantes siempre dicen que es el país donde hay más elecciones, pero más elecciones controladas por un organismo absolutamente cooptado por el régimen. Entonces, tener 2 o 3 candidatos te da así como una apariencia de que hay una competencia. Pero un candidato es un pastor evangélico con grandes intereses económicos
y por cierto con ciertas cuentas que tener a la justicia, y el otro es un ex chavista que huele a billetes verdes, por darle un nombre, ¿no? Ahora, los dos, Falcón, que es este que usted menciona, salió al comienzo a protestar, no sé qué, pero al final los dos han aceptado. Entonces, mi pregunta es, han aceptado y han dicho que esto es un fraude, porque ya no les ha quedado otra. Mi pregunta es, ¿esta respuesta de la oposición, entre comillas, de estos dos candidatos, se va a unir a fortalecer a este frente amplio que hay en Venezuela, que para que los televidentes nos entiendan es la antigua... No tiene nada que ver con el Frente Amplio del Perú. Nosotros no. Es la antigua Mesa de Unidad, más sociedad civil, más gente que ya le llegó el chavismo. Entonces, ¿con estos dos candidatos eso se puede fortalecer de aquí para adelante? Por ahora no. Por ahora hay un divorcio, hay un malestar entre el llamado Frente Amplio, que antes se llamaba Mesa de la Unidad, y estos candidatos que se presentaron a esta payasada electoral, porque no le podemos dar otro nombre. O sea, ellos con su presencia, de alguna manera, legitimaron la elección. ¿Usted piensa que no se debieron presentar? Absolutamente. Con un organismo electoral como ese, no se puede hacer una elección, ni siquiera de la maestra para un nido. O sea, no hay forma. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Bueno, yo creo que el país se va a seguir desangrando. Recordemos que en Venezuela cada 18 minutos fallece alguien por un homicidio. Es un dato importante. Creo que la gente va a seguir escapándose porque no tiene otra manera de vivir. Un país, como yo comenté en este mismo canal, porque ustedes me entrevistaron, recién dado el primer aumento de sueldo después del 1 de mayo. Para que los estudiantes estén claros, aumento de sueldo que pasó de 3 a 4 dólares por mes. Por mes. Se supone que según las cifras que se manejan a nivel internacional, una persona pasa a ser pobre si no tiene 2 dólares al día. Estamos hablando de Venezuela, que gana 4 dólares al mes, para que la gente vea la cifra. Yo creo que al final, ¿qué va a pasar? Creo que al final los chavistas, de alguna manera, se van a seguir matando entre ellos, o viendo que va llegando ya el final de la cuestión, se van, porque la mayoría de los chavistas dirigentes de la cúpula gubernamental tienen cuentas en los paraísos fiscales, así que no les costará irse, ¿no? La comunidad internacional, que mucha gente dice, la comunidad internacional, sí, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a invadir el país con tanques y aviones norteamericanos? En pleno siglo XXI creo que eso no sería posible. Lo que los países están acordando, y han acordado entre el día de la elección y hoy, es apretar de alguna manera las medidas económicas, pero tenemos un problema. Estados Unidos es el primer cliente petrolero de Venezuela. Mientras esto siga así, Venezuela recibe diariamente lo que puede seguir alimentando al régimen. Pero además no pueden prohibir el consumo del petróleo venezolano, ¿no? Claro. Bueno, no sé. Ayer la Unión Europea, como tú nombraste hace rato, la OEA y el propio gobierno norteamericano dicen que en estos días van a anunciar unas medidas para, de alguna manera, controlar más el comercio internacional con Venezuela. Casualmente el gobierno norteamericano ha dicho que a partir de hoy, porque la medida la tomaron ayer, toda transacción público-privada con Venezuela será penada por la ley. O sea, se está apretando la cuestión. Alguna gente me dice, eso es crueldad para el pueblo venezolano. Bueno, el pueblo venezolano realmente más apretado de lo que está con esto de 4 dólares al mes, no puede estar. Así que creo que Maduro no va a completar su periodo de 6 años. Por primera vez creo que no va a poder completar el periodo de 6 años. Y en ese sentido vuelvo a reiterar desde otra manera la pregunta, este Frente Amplio, ¿tiene usted alguna crítica? Porque si es que la perspectiva de este señor no va a concretar, ¿qué estrategia van a tener ellos? O sea, más temprano que tarde van a tener que entrar a tallar, y no tienen un líder, no tienen un solo líder, no tienen una estrategia, Entonces... Está difícil. Si nos podemos ver, el gobierno estuvo muy preocupado porque el año pasado, durante 4 meses, la oposición bastante sólida salió a la calle a protestar. Fueron
4 meses de protesta, fue un muerto diario, prácticamente un muerto diario, 120 a 130 personas fallecieron, especialmente jóvenes, y especialmente jóvenes asesinados con un tiro en la frente. Es una estrategia del gobierno matarlos y asesinarlos con un tiro en la frente. Si la estrategia ahora de la oposición es ir unida, es probable, pero en este momento, no voy a mentir, no hay una unión en la oposición venezolana. El gobierno, muy bien asesorado, no me queda duda que la inteligencia cubana estaba presente ahí, dijo, tengo que partir la oposición. Y la partió en varios pedazos. Uno de ellos, la Mesa de la Unidad, ahora llamada Frente Amplio, que es un nombre que en el Perú causa escozor, pero yo pienso que la oposición aprendió del domingo 20 de mayo y tenderá a buscar puentes para unirse, porque divididos no vamos a lograr nada. Y la ayuda internacional está ahí, pero el gobierno no la acepta. Tenemos un gobierno absolutamente encapsulado, que por ejemplo, frente al pedido de que dejen entrar ayuda humanitaria, le hace medicinas, le hace repuestos para hospitales, las máquinas de los hospitales que están en un desastre, le hace alimentos. Por ahora el gobierno no permite esa entrada. Pero yo creo que el gobierno también habrá sacado una lección de lo que pasó el domingo, que es que este modelo Castro-chavista no lleva a ninguna parte. O sea, si en Venezuela el 95% de las cosas se importan, todas las fábricas que había, automóviles, comida, etcétera, fueron nacionalizadas al estilo Velasco Alvarado, entregadas a los trabajadores que después no supieron qué hacer con esas fábricas. Por eso te digo, no creo que el régimen pueda aguantar, ni siquiera a través del petróleo. Ni siquiera. Ni siquiera. Porque ahorita, ahí me gustaría que expliques, en estos momentos sí, el precio del petróleo ha subido. Así es. Entonces todo el mundo dice, por ahí puede haber una solución. ¿Podría? No creo, realmente no creo, porque el petróleo venezolano, para que la gente lo sepa, es un petróleo difícil de refinar porque es un petróleo muy pesado. Y las refinerías están al borde porque no hay repuestos para las refinerías. O sea, es como un círculo vicioso que va dando vueltas. Al no haber repuestos, al tener cortes de luz que a veces van de 8 a 12 horas al día, el modelo no está funcionando. Y el modelo va a terminar de explosionar. Eso es lo que está pasando. Otro reto es la hiperinflación. Por estos días, además, se espera un aumento de la gasolina. Así es. De precio. O sea, con un sueldo de $4 al mes. ¿Cuánto es en bolívares? $4. ¿3 millones? ¿2 millones? Claro, también, ahí tenemos otro asunto. Ustedes en el Perú conocieron distintos regímenes de dólar. El dólar MUC es lo mismo que está pasando en Venezuela. Hay un dólar oficial y un dólar, vamos a llamarlo negro, que es el que francamente se da para las transacciones, porque el dólar oficial no se sirve para nada, porque está en un 600, 700%, o sea, no funciona. Ustedes deberían recordar un poco, lo digo con todo respeto, el primer gobierno de Alan García. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Yo tengo una hermana que vive en Venezuela, ahorita. Mi hermana, si consigue una botella de gaseosa en la mañana para el almuerzo y necesita otra botella de gaseosa en la tarde para el lonche o la cena, el precio de la mañana ya no es el mismo de la tarde. En el mismo día. En horas. En horas. O sea, la inflación malogra los precios en horas. En horas. Y si tú vas a una tienda de ropa, no vas a encontrar acá como en el Perú que la ropa tiene una etiqueta con un precio. Le ponen un sticker de color. Entonces, en base al color, tú miras una pantalla y ahí está el precio. Pero desde que tú entras a la tienda hasta que tú sales, a lo mejor el precio de la ropa que tú estás mirando cambia. O sea, es un nivel de absolutamente. De locura. Le comentaba el tema de los bolívares porque estaba leyendo un testimonio de un señor que decía, cuando el sueldo mínimo era 3, entonces eso era como 2,5 millones de bolívares. Y decía, una empanada vale 300,000 y el jugo 800. Entonces con 2 desayunos ya no hay sueldo mínimo, ¿no? Era una cosa horrorosa. Así es. Y te voy a dar otro detalle, Ana, para que los televidentes tengan una dimensión.
En cualquier país uno mira la llamada cesta básica. ¿Qué es una cesta básica de alimentación? Es lo que te puede alimentar una familia promedio de 5 personas. En Venezuela, hoy en día, para alimentar una familia de 5 personas se necesitarían 144 sueldos mínimos. Imagínate que en la familia trabaje papá y mamá, son 2 sueldos mínimos. ¿Y qué me dice del carnet de la patria, de todas estas personas que, valgan verdades, ya están un poco cansadas también, pero están ahí con su carnet de la patria fidelizadas a través de plata? A través de plata. Muy interesante tu pregunta, que revela que estás muy bien informada. El carnet de la patria ha pasado a ser una especie de DNI alternativo. Es más, el domingo en la elección se aceptaba que tú votabas con tu carnet de la patria o con tu DNI. Ya por ahí vemos una irregularidad. Es como si acá en el Perú tú pudieras votar con tu DNI y con de repente uno de estos photochecks que te dan o tarjetas para comprar en un supermercado de descuento, ¿no? O sea, eso es una irregularidad. Y un detalle interesante sobre el carnet de la patria. Según el gobierno, ellos han empadronado a 15 millones de personas con el carnet de la patria. Y según las cifras que nosotros tenemos, el gobierno no llegó ni siquiera a los 3 millones de votos. Claro. O sea que ahí manifiesta un descontento. La gente que está con el carnet de la patria prácticamente lo tiene porque eso le da ciertos descuentos o ciertas facilidades para conseguir algún tipo de alimento. Pero no pueden, el gobierno no puede pensar que esos 15 millones de carnet de la patria iban a votar por ellos. Ese es un indicador para ellos. Absolutamente. Importante. Un descontento general. Ahora, el carnet de la patria te da facilidades para bonos y servicios, pero no para algo que se llama la caja de alimentos. Así es. ¿No? Que es una ayuda que ha dado Maduro desde el 2016, que son efectivamente cajas de productos que se reparten a través de unos comités que se llaman CLAPS. Y que empezaron siendo regaladas y ahora hay que comprarlas. Eso, hay que comprarlas. Hay que comprarlas. Ya. Y normalmente esas cajas que vienen administradas por generales, te estoy hablando de la fuerza militar a la cual Maduro le ha dicho: usted va a ser el general de la papa, usted el general de los frijoles, usted el general del café. Cada general maneja un rubro alimenticio. Yeah. Y por supuesto ahí hay una gran cadena de corrupción. Si yo voy a Caracas y veo una panadería donde hay una fila de gente porque llegó la harina, evidentemente el dueño de la panadería negoció con el general cuánto le da de plus para que a él le llegue la harina y al otro comerciante no. Es una cadena de corrupción muy bien armada. Por eso es que es muy difícil tumbarse a estos gobiernos, porque hay una alianza entre los militares y el gobierno civil, por darle un nombre. Claro, es que a eso apuntaba yo, porque cuando uno empieza a informarse, luego hay que ir al fondo, o sea, a mirar realmente dónde es que está prendido, de dónde está cogido, ¿no? Así es. Y es de estas bases, digamos. Pero ya están, este descontento que hemos mencionado, hay una parte que ya se fue, lo que queda es el oxígeno que le puede quedar a este gobierno. Así es, y ese gobierno, como te dije antes, terminará matándose unos contra otros porque, por ejemplo, esas cajas de alimentos, se arman las cajas con frijoles nicaragüenses, café mexicano, la harina de las arepas, que es el pan tradicional venezolano, ahora se hace con la harina que los mexicanos hacen para sus tortillas, que no es la misma harina, o sea que el venezolano que está acostumbrado a comer una arepa de su harina, ahora come una arepa desabrida porque la tortilla no tiene el mismo sabor que una harina venezolana. Y la mayoría de las cajas alimentarias las rompen, sacan un producto y con eso van armando otra caja para robar un poquito más. O sea, si la caja tenía 6 alimentos, tú vas a comprarla, la ves y dices: oye, señor, la caja solo tiene 5. ¿Se la lleva o no se la lleva? Y la gente por necesidad se la lleva. Pero ahí hay un alimento robado que va a engrosar otra caja. Hay gente que podría decir: bueno, pero Venezuela tiene el apoyo de Rusia y tiene el apoyo de China. ¿Todavía le queda? Muy interesante tu pregunta. El problema está en que Venezuela está tan mal que ya está vendiendo petróleo a futuro. Y tanto China como Rusia realmente han adelantado, creo que China el último préstamo fue
$5.000 millones de dólares. ¿Contra petróleo? Contra petróleo. O sea, que si tuviéramos que ejecutar esa deuda, de alguna manera, mitad del país se lo llevaría a Rusia, la otra mitad se la llevaría Con los dos China. se ha hecho este tipo de trato. Así es. Ya, pero esto, caras, al día que esto reviente y se vaya, va a dejar a los venezolanos desnudos, calatos económicamente y físicamente. Y alguna gente me comentaba ayer, bueno, Luis, ¿y cuál puede ser la solución? Yo estuve revisando y hay antecedentes. Por ejemplo, en algunos conflictos han entrado los llamados cascos azules de la ONU. Haití, conflictos del Medio Oriente, en Asia. El problema con los cascos azules es que ellos, por ejemplo, pudieran supervisar una elección para que fuera justa, libre y transparente. Pero eso necesita el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU. Y precisamente ahí está Rusia y está China, que todavía apoyan al régimen firmemente. Porque los demás países que apoyan ya no son tan poderosos, porque Irán, Corea la mala, por darle un nombre. El norte. O sea, esos no son socios estratégicos para un país en bancarrota. Pero le apoyan comprándole un petróleo futuro y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. No más. No más, porque Venezuela no produce más nada. Venezuela vive el 95% de su presupuesto de ese petróleo. Duro, pesado, difícil de refinar, que a veces tiene precios altos y a veces tiene precios muy bajos. Que además ya tiene procesos, porque esta PDVSA, el riesgo de no pago han pedido ya incautaciones. Hay un default absoluto, hay unas concesiones que tiene Venezuela en Estados Unidos con 2 refinerías y con un sistema de grifos. Si Estados Unidos le quitara la concesión de los grifos y de la refinería, se acabó. Se acabó. Muy bien, señor Núñez. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. El panorama no es alentador. No sé qué decir, Te voy a dar una cifra final que no es tampoco alentadora. Falta una semana para que termine el mes de mayo. Las cifras que me llegan de Venezuela indican que desde el día lunes, me refiero a la elección, el megafraude fue el 20, desde el día 21, que fue el lunes, hasta el último día del mes, se prevé que van a escapar de Venezuela 200.000 personas. Casi como todas las que hay ahora. Por ahora en Perú hay 250.000. Así es. Se prevé que en esta semana, en estos 10 días, 200.000 personas van a salir. Básicamente por las 2 fronteras vivas que tenemos con Colombia, que es La Guajira y la ciudad de Cúcuta. Porque la salida por Brasil es una salida muy complicada porque es plena selva. Señor Núñez, hay gente que ha muerto saliendo por Brasil. Conozco. Hay gente que ha muerto saliendo por Brasil. O sea, a ese nivel de desesperación. A ese nivel estamos. Y no quisiera terminar con eso, pero hay que hablar con la verdad. Hace unos meses atrás, un señor fue a visitar a su hijo en una cárcel a 2 horas de Caracas. Día domingo, día de visita. Pasaron 2 horas y el supuesto preso no aparecía. El señor preguntó si estaba en régimen de castigo. No le dieron explicación. Él dijo, voy a pasar la noche de domingo para lunes cerca de la cárcel para saber qué le pasó a mi hijo. Al día siguiente, cuando estaba desayunando, alguien se le acercó y dijo, no busque más a su hijo. Los demás presos se lo comieron. A ese nivel estamos hablando. En las cárceles venezolanas ya estamos llegando a ese nivel. ¿Te acuerdas de la tragedia de los Andes, donde al momento de haber un hambre se comieron? Bueno, eso está pasando en Venezuela, lamentablemente. Atroz. Ya no hay perros en la calle, ya no hay gatos en la calle y ahora se están comiendo a los presos. Terrible, señor Núñez. Lamento terminar con esto, pero hay que hablar con datos de la realidad. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Gracias por habernos escuchado. Vamos a una pausa y volvemos.